Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buen provecho para los que están también disfrutando la hora del almuerzo en este momento entre la clase de la mañana y la de la tarde. Bueno, bienvenidos al Instituto Creativo Digital, para los que son invitados como público externo, a nuestros estudiantes también bienvenidos, y espero que el día de hoy disfruten esta charla que es con el profesor Federico Cavero, que bueno, yo le di clases ya hace más de 10 años. Sí, hace rato. Exacto. Y entonces he podido ser testigo de su evolución como creativo, como artista, y cómo ha ido en su trayectoria creciendo profesionalmente e integrando diferentes formas, técnicas y artes, manifestaciones artísticas dentro de su trabajo. Y justamente ese fue el punto que me pareció importante resaltar de Federico, para que lo comunicara a cada uno de ustedes que son estudiantes en formación en su mayoría. Hoy Federico les trae del diseño del tatuaje y justamente va a hablar sobre sus 4 facetas. La primera, como diseñador gráfico, ya que es comunicador visual egresado del Instituto Creativo Digital. Como ilustrador, porque su segunda carrera fue ilustración también acá en el Instituto Creativo Digital, donde fue un estudiante siempre destacado, sumamente curioso. Yo diría que esa es la principal cualidad de Federico, porque no era como que un estudiante, vamos a decir, apático, sino siempre interesado en saber y conocer e integrar cada vez más conocimiento dentro de su trabajo. Nada lineal. ¿Ah? Nada lineal. Exacto, nada lineal, porque aquí tenemos al profesor Iván Salguero, que fue también docente de nuestra institución, maestro también de Federico. Interesante de Federico siempre fue su gusto por el rock pesado, por el metal, y de hecho, esto es a nivel de anécdota, ¿no? Pero una exposición que hizo para mi materia de historia del diseño gráfico sobre el heavy metal en los años 80, hizo una recopilación increíble de portadas realizadas por ilustradores para diferentes grupos estadounidenses. O sea, la recopilación fue bárbara, que todavía hasta el día de hoy Sí. La utilizo como referencia. O sea, con eso les indico un poco cuál es el interés de Federico. Y después, por supuesto, su paso por la pintura hiperrealista y por el tatuaje. Entonces, Correcto. bueno, sin más, los voy a dejar con Federico para que haga la introducción, y después sí me gustaría muchísimo que podamos generar conversación. Entonces, todas las dudas, preguntas, comentarios que tengan, se las puedan plantear a Federico. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, profesorina, por esa introducción. Me voy a sentar aquí, muchachos, voy a voltear aquí, no quiero ver el televisor. Como ya les comentaba, bueno, voy a tocar varios temas el día de hoy. Y vamos a ir por 4 pilares, lo que son los referentes personales, cómo pasé al diseño, después el salto al tatuaje y después cómo me reencontré con la pintura, porque pintaba siempre desde que era de niño. Lo que llamo los referentes. Todos nos inspiramos en algo. Todos, cuando somos pequeños o tenemos una inquietud por el diseño, por las artes, por la música, vemos alguna película, vemos algún cómic, vemos alguna animación y decimos, ese soy yo, o esto me gusta, o me siento identificado con este color, con este trazo, con este tema. Y poco a poco pues vamos adaptándolo a lo que nos gusta hacer, nuestro lenguaje, porque el ser humano es una criatura que hace todo por imitación, ¿no? Todas las cosas de forma empírica no salen 100%, siempre tomamos un poco de algo, ¿no? Mi primer acercamiento fue con Moebius, que es un dibujante francés de los 70-80, y ese cuadro en particular mi papá lo tenía en su oficina. Y yo pasaba horas viendo el cuadro cuando era niño y me sorprendía todos los detalles que tenía, los dinosaurios que aparecían, y todo poco a poco conocí que bueno, era un dibujante. Después, mis papás me dejaban ver Alien, Depredador y todas estas películas, y yo me enteré que el monstruo de Alien, que tanto me gustaba, que lo dibujaba de niño, lo hizo H.R. Geiger, que es un artista suizo que hacía escultura, hacía pintura, trabajó para películas, diseñó el monstruo, y para mí era como, wow, mira esta persona que crea un mundo a partir de su estética, la repite, todo era como desaturado, había unas cosas medio extrañas, pero igual me llamaba mucho la atención atreverse a hacer eso, y qué tipo lo hacía, de la escultura, el dibujo y la aerografía. Luego, pues descubro a Luis Royo, que era una mezcla entre los anteriores, porque tenía esa textura de Geiger, estos retratos súper pulidos. Me parecía increíble cómo podía llegar a ese realismo en el dibujo. Yo quería aprenderlo. Bueno, toscamente, uno va aprendiendo, uno se reta con fallos y aciertos y vas más adelante. Él
estar leyendo revistas, estas publicaciones que tenía Luis Rollo, también aparecía Fran Frazetta, que es súper famoso en los 70 y 80, un súper dibujante, y yo decía, hay algo en esto que me gusta, que no bastaba con que la pintura fuera buena, sino que hay algo que tiene esta fórmula que hace que se vea tan bien. Yo desconocía de teoría de color, no sabía nada de composición, no sabía que habían complementarios ahí, no sabía que había un balance, profundidad de movimiento, no hacía nada de eso. Y decía, yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Con lo mismo, después descubro otro dibujante francés que aglomeraba todo. Tenía como la textura de Geiger, tenía los colores de Fran Frazetta, hacía unas cosas en acrílicos gigantes, no era realista ni tampoco era un cómic. Y dice, bueno, en algún lugar me tienen que enseñar a hacer esto, ¿no? No puedo estar todo el día dibujando. Y algo, sigue esa inquietud por el dibujo. En paralelo, pues bueno, ya mis tíos, mis primos, mis hermanos, todos escuchábamos este estilo de música todavía, y yo me quedaba siempre viendo las portadas. Le pedía a mis primos los discos prestados porque la portada me gustaba. Muchos con suerte me terminaban gustando. Y empiezo a descubrir, por ejemplo, el primero fue Derek Riggs, de una banda que se llama Iron Maiden, y tenía este monstruo en todas las portadas. Todas las portadas tenían el mismo personaje. Y yo decía, oye, Eva, qué interesante que puedas tener el mismo motivo, cambiarlo, lo puedes poner en el espacio, lo puedes poner en el pasado, en el futuro. Tenía mucho detalle y decía, oye, qué bien que a alguien le paguen por hacer esto, ¿no? Entonces era como lo que me gustaba a nivel visual, también ella lo podía escuchar y todo era como un círculo que funcionaba. Luego descubro a Repka, que es otro dibujante, veía los colores, me gustaban, le repito, yo no sabía nada de teoría del color, entonces decía, ya va, no basta con ser bueno, porque esto me llama más la atención que otro, o sea, debe haber alguna fórmula, porque siempre he pensado que hay un método para todo. Y con el mismo tiempo empiezo a ver que estas portadas tienen una tipografía que me gusta, que todo era como muy afilado, tenía volumen, yo trataba de hacer unas mías propias, no me salía bien. Y decía, tengo que aprender a hacer esto, porque debe haber una forma de hacerlo. Les comento, todo esto fue en bachillerato, ¿no? Mis padres dicen, bueno, tienes que estudiar diseño, porque decía, bueno, yo quiero hacer esto, como una tipografía con unos ángulos se puede ver tan bien en tantas variantes, ¿dónde aprendo a hacer esto? Bueno, tienes que estudiar diseño gráfico, me decían mis padres. Y bueno, ok, porque esta estética que me llamaba la atención, la quería replicar, todo lo que yo hacía tenía esos ángulos súper fuertes. Bueno, termino estudiando acá. En ese entonces la institución tenía otro nombre, ahora tiene esta, sigue siendo la misma esencia. Tuve muchísimos profesores y de cada uno aprendí algo súper valioso y se los quiero compartir. Lo primero, a mí ven, este soy yo, ese es el profesor Miguel Ángel. Y lo primero que aprendí aquí en el instituto era que la constancia vencía al talento y la disciplina vencía la motivación. Que no importaba cuánto talento tú creías que tú tuvieras, si no estabas todos los días haciendo tu entrega, todos los días practicando, no ibas a llegar a ningún lado. Y que por muy motivado que tú estuvieras, si no cultivas la disciplina, que eso es obligarte a ti mismo a hacer tu trabajo, no vas a llegar a ningún lado. Porque no nos vamos a mentir. Nosotros nunca estamos igual de motivados todos los días, ni para hacer ejercicio, ni para leer, ni para correr. Pero es cuando la disciplina entra, y en vez de subir 10 peldaños al mes cuando estás motivado, subes 30 cada vez que te toca. Mi primera entrevista fue con Carlos Márquez, en ese entonces. Carlos era el director de esta institución, fue fundador. Y yo veía que siempre en su obra había algo, igual que lo que les mostré antes, que decía que no había nada al azar. Yo entendía, aquí hay algo, esto está muy bien ordenado. ¿Por qué? Y yo, bueno, en sus clases le pregunté y lo primero que me dijo Carlos fue que yo tenía que buscar la profundidad, el balance y el movimiento. Perdón. La profundidad, el balance y el movimiento. Eso era un mantra que estaba siempre presente en la obra de Carlos. Y dije, bueno, tengo que aplicarlo a todo lo que yo haga. Con el tiempo, fui a clase con la profesora Lina Pérez, que está por allá, y yo cuando llegaba a sus clases, yo pensaba que este video que yo vi de Metallica, que era súper original, viendo sus clases en Federico, eso viene del Bosco. Eso no lo inventaron ellos. Entonces me di cuenta de que ya todo lo que yo creo que es súper original o rompe el molde ahorita, ya lo hizo alguien hace 500 años. Y me interesé por seguir investigando y entendiendo que las cosas que yo quería crear podía tener un referente de grandes maestros hace 500, 600, hasta 100 años. Y con sus clases me quedé era con que para entender el hoy tenía que investigar el antier. Porque esa portada de disco que a mí me gustaba, yo me di cuenta viendo clases con la profesora Lina que mira, eso es una novela de Stephen King de los 70. Yo, oye, qué maravilla, ¿no? Entonces me di cuenta que también muchos artistas que yo seguía no inventaban todo, tomaban varias cosas y creaban su propio lenguaje. Luego, pues vi clase con el profesor Miguel Renom, ahora es el actual director de esta institución, súper dibujante. Vi varias materias con él, creo que 4, si no recuerdo. Y Miguel Ángel una vez me llamó la atención y eso fue también determinante para mí porque yo ya estaba como disciplinado, llegaba medio tarde a clase, entregaba a medias y él me dijo, ¿qué vienes a hacer tú aquí?
No, bueno, yo vengo a dibujar. No, ¿qué vienes a hacer tú aquí? Yo le dije, bueno, yo quiero ser bueno. Me dice, pero ¿quieres ser bueno en el salón? ¿O quieres ser bueno en tu semestre? ¿O quieres ser bueno en tu promoción? ¿En tu calle? ¿En tu ciudad? ¿Qué quieres hacer tú? Le dije, bueno, sí me encantaría ser bueno. Dice, bueno, si quieres llegar a ese nivel tienes que esforzarte, y no por una competencia malsana con otros, sino que en ese proceso de exigirte a ti mismo no te vas a quedar con las manos vacías. Y algo que rescaté, le dijo, tú vienes aquí a transformar en imágenes las necesidades de un tercero. No importa lo que vayas a hacer, un póster, una animación, un personaje, todo. Eso es lo que tú vienes a hacer aquí y es lo que vienes a aprender. Y por último, por supuesto, y no menos importante, mi clase con el profesor Iván Salguero, aquí está presente, súper dibujante, un maestro, artista, escultor, sabe de todo. Hoy por hoy podemos decir que somos hasta colegas y compañeros de trabajo. Y cuando vi la obra de Iván me di cuenta y volví a eso de los discos. Iván ha pintado el Ávila, no sé, como 1000 veces. Y ahora hace escultura. Y entonces con su obra yo veía eso, que era un símil a lo que me gustaba. Bueno, los discos tienen estos personajes que los repiten. Iván tiene un motivo en su obra, que es el Ávila, y lo ha repetido tantas veces que se ha adueñado de él. Tú ves un Ávila y dices, bueno, es Iván Salguero. Y ha degenerado tanto, y evolucionado, que se ha convertido ya en una escultura. Entonces yo le decía a Iván, ¿cómo yo logro tomar este camino, tener un lenguaje? Y él, citando a Leonardo da Vinci, me dijo, mira Federico, tú tienes que ponerle intelecto a tu obra y vas a lograr algo que perdure. Porque si no se va a quedar como una expresión ahí pasional, algo que hay bonito y se acabó y no quedó. Tienes que pensar en algo que perdure, después cuando tú ya no existas, o piensa en eso, toma un tema. Como detalle les digo que esta foto que está ahí, eso es una reja, es el Ávila en relieve, es una reja de 12 metros. Y entonces fui parte de ese proceso cuando él la instaló y todo. Y imagínense pintar tanto el Ávila o que te identifiquen tanto que llegue una persona y te diga, quiero tu escultura para que sea la reja de mi casa. Y eso es algo que se logra con la repetición y con la disciplina. ¿Okay? Luego, pues bueno, me gradúo, toca trabajar. Empiezo a trabajar en una agencia de publicidad y me di cuenta que el trabajo vencía la suerte. O sea, aquí no todos, es que tuviste suerte, no. Si no trabajas, no logras nada. O te quedas en una zona de confort y te vas a quedar ahí. La experiencia con la agencia de publicidad, pues, fue buena y no tan buena, tiene sus buenos y sus aciertos. Pero les digo que todo lo que me enseñó en el instituto me sirvió cuando trabajaba en una agencia de publicidad para defender mediante un cliente, reunirme con un cliente y poder vender lo que yo quería hacer, convencerlo, explicar toda la teoría que ustedes están aprendiendo acá, decirle al cliente, no, mira, no te puedo poner el fondo blanco con el texto en amarillo porque no se va a leer. No te puedo poner 3 o 5 iconos ahí en tu logo porque no se lee. Era hacer valer con mucha mano zurda todo lo que yo he aprendido acá, medio ética laboral, aprender a trabajar en equipo, porque equipo que a veces trabajamos en equipo. Y bueno, fue un proceso bastante interesante. Trabajé en marcas que salieron, otras que no, pero me di cuenta que mi trabajo siempre manejaba esas cosas con esos ángulos como tan marcados, colores saturados. Siempre el lenguaje de mis referentes de una forma u otra se veía en mi trabajo. Llega un punto en el que tenía amigos que me dicen, mira, pero tú eres muy bueno dibujando, ¿por qué no aprendes a tatuar? Y yo le tenía demasiado miedo a aprender a tatuar. No, pero es que tú dibujas bien. Y yo, sí, pero es que el papel se dañó, la piel es la piel. No, pero cómprate una máquina y aprende. Y yo, no, le tenía de verdad demasiado respeto a eso, no. Hasta que un día, pues bueno, sí, empieza y llega el tema del tatuaje. Y me di cuenta que ahí la paciencia vencía la ambición. Yo tenía muchas ganas de aprender a tatuar y ya quería hacer unas cosas gigantes y me di cuenta como que no, mira, ya va. Esto fue como aprender a dibujar. Ahora vamos de cero. Tienes que ser paciente. Paciente no es sentarte a que las cosas pasen, no saber que va por un proceso, un peldaño a peldaño, no vas a pasar de 0 a 100 en 2 días. Pero tienes que estar todos los días. Obviamente, cuando yo empecé, ese fue mi primer tatuaje, de hecho, se lo hice a mi mejor amigo, Carlos Olivo. El dibujo lo hice yo, lo hice a mano alzada, no usé plantilla, me tardé 5 horas haciendo eso, que es de este tamaño. Andaba súper nervioso, sudando. Pero bueno, salió bien. Él todavía lo tiene y después le pusimos color, pero yo no aprendí eso. Sí, quedó una buena línea. O sea, practicaba antes en Foami con tinta china y a los 6 meses fue que me atreví a esto. Pero yo no aprendí solo. Aprendí con Jonathan Morales, que fue mi mentor en el tatuaje, quien me tatuó a mí también. Y él era la única persona en Venezuela que yo conocía que se atrevía a hacer estas cosas. Todo lo hacía a mano alzada, se parecían a las portadas de los discos que a mí me gustaban, nos gustaba más o menos lo mismo.
esta espalda que está ahí la tiene el amigo a quien yo le hice mi primer tatuaje, entonces todo era como un círculo. Y él me enseñó desde cómo armar una máquina, cómo trazar una línea, hasta cómo desarmar la mesa para que no te vaya a dar hepatitis como un tonto. O sea, tienes que tener cuidado. Justo cuando yo empiezo ya a tatuar, hay una competencia aquí en Venezuela y viene Paul Booth. Ese que está en el medio es Jonathan, Paul Booth es el que está acá. Yo soy ahí, en todas las fotos yo salgo con los ojos cerrados, todas. Jonathan se tatúa con Paul Booth, le hace esta pieza que está allá. Y entonces era como un ciclo. Otra vez Paul Booth hacía todo a mano alzada, era muy influenciado por Geiger, el artista suizo que les mostré al inicio. Y verlo trabajando era como, wow, mira, primera vez en Venezuela que viene esta persona. Y yo tomaba muchas cosas de él. Paul Booth hace todas estas cosas biomecánicas, estos rostros, esa espalda la hizo en los años 90. Hoy, pues, bueno, sí es una espalda, pero en los 90 nadie se atrevía a hacer eso. Y ver a una persona trabajando y darte cuenta que no solo dibujaba muy bien, sino que el tipo también usaba Photoshop, conocía de composición, sabía usar 3D. Y dice, bueno, ya va, o sea, de repente no es como que empecé a tatuar y ya no sé diseñar, o mi familia decía, botaste la carrera a la basura. No, yo me estoy nutriendo de todo lo que sé para trabajar, porque fui a un seminario de él y el tipo hablaba de composición, hablaba de color, hablaba de profundidad, balance y movimiento, eran los mismos principios. Y bueno, empieza el uso de las herramientas. En esa competencia yo gané, quedé segundo lugar en estilo tradicional. Esa fue la pieza que hice. Eran dos brazos que se unían y formaban ese dibujo. ¿Qué ventaja me dio trabajar, saber lo que yo sabía utilizar del instituto? Bueno, yo hice mi dibujo a mano, pero las líneas las hice en Illustrator. Y yo en Photoshop le tomé la foto a mi amigo, vi cómo quería que cuadrara, pude editarlo 1000 veces y hacer un proceso que ya era complicado, más fácil con todo lo que aprendí en el instituto. Entonces, bueno, ok, qué bien. O sea, a ver, claro, también tiene que ejecutar el trabajo muy bien. Pero todo lo que he aprendido en el instituto me sirvió para que mi trabajo avanzara de una forma más sencilla y las herramientas digitales formaron parte de ahí en adelante a todo lo que quería hacer con el tatuaje. Pero nunca así descartar el dibujo a mano alzada, que es lo que me gustaba. Veo el trabajo de Robert Hernández, que es mi artista favorito del tatuaje, o uno de ellos. Y Robert Hernández entonces también. Todas las portadas de discos que a mí me gustaban, él las tatúa. Todo lo hace a mano alzada. Todo lo dibuja directo sobre la piel. Y dije, bueno, esto es posible. Tengo que cultivar más mi dibujo y aprender a tatuar bien. Porque yo quería dibujar, pero como dibujaba, no tatuaba. Entonces me empecé a frustrar y dije, bueno, otra vez, vamos poco a poco. Y ahí empecé a hacer cosas a mano alzada, un poco de color, empezaba a hacer líneas, empezaba a hacer personajes y después sentí que estaba yendo en todas las direcciones y al mismo tiempo a ningún lado. Dije, bueno, voy a enfilarme en un motivo. Me acuerdo que Iván me dijo, Federico, decide primero qué vas a hacer. Acuérdate lo que te dije en clase. Miguel también me dijo, pero ya va, o sea, tatúa una sola cosa, porque lo vas a hacer de todo, o sea, aprende de todo, pero te van a conseguir por algo. Y bueno, me quedé haciendo sombras, realismo en sombras, empecé a trabajar con un amigo que se llama Rafael Barragán, ese es su Instagram. Logramos hacer un proyecto entre los dos y él también empezó a trabajar en sombras y fue un proceso bastante interesante porque me di cuenta también que había que reunirse de personas que te motiven a trabajar, que quieran realmente evolucionar contigo de forma genuina y realmente créanme que ponerse de acuerdo para trabajar esto entre dos personas es súper complicado, había que tomar turnos, no dañarle el trabajo al otro. Él también venía del graffiti, también venía del diseño, entonces fue muy fácil congeniar para diseñar esto y hacerlo en la piel. Nos tomó alrededor de 7 sesiones terminarlo, porque la persona tampoco podía aguantar mucho todo el tiempo, pero fue súper fructífero. Y de en adelante pues me di cuenta de que había que repetir el mismo motivo, seguir el mismo estilo, y me di cuenta de que no importa cuántas veces me pidieran el mismo tema, siempre le podías cambiar algo. Siempre le puedes agregar algo, siempre puedes cambiar el fondo. No es como que no, yo ya sé ser un tigre, ya no lo hago más. No, me acordé de Iván. Un mismo tema. No es que lo estás repitiendo. No, cada cambiado. Y lo mismo con el tema, puede repetirlo 1000 veces, puede cambiarlo. Esta calavera la tiene ahí el señor aquí presente. Y bueno, siempre fue bastante gratificante ver que a la gente le gustaba tu trabajo, venía por otro, te identificaban por un estilo y mira, vi este trabajo y me acordé de ti y ahí me quedaba, ¿no? El mismo lenguaje, diferentes propuestas, ese que está ya es más reciente, le falta una sección más. Y me di cuenta también que se parecía esto a la pintura, no podía terminar todo de una sola vez, tenía que darle 2 sesiones. Y ya te vas atreviendo después con el tiempo a trabajos más grandes. Como nota curiosa, este amigo, él solo quería la diosa griega que estaba allí y después se terminó haciendo todo. Entonces también la importancia de dejar espacio, saber componer para que no pareciera unos stickers, jugar con la anatomía del cuerpo, que todo siguiera al pulgar. Cosas que iba aprendiendo aquí en la academia
que ya había aprendido, las estaba repasando, volvían a estar presentes en el tatú. Y luego con el tiempo pues te vas volviendo más arriesgado y te vas con retratos. Me di cuenta que no solo bastaba con hacerlo bien, sino que tenías que ver cómo estaba cicatrizado, porque el tatuaje cuando cicatriza baja. Entonces te asusta a veces trabajar con mucho contraste, pero cuando se cura, pues, bueno, tienes que estar pendiente de tu trabajo. Empiezas a buscar efectos, empiezas a buscar desenfoques. Y bueno, me estaba motivando, me permitió viajar el tatuaje, este tipo de trabajo me permitieron viajar. El año pasado trabajé en Los Ángeles, este año estuve en Finlandia, pasaba bastante frío. Y me di cuenta de que si tu trabajo es bueno, va a hablar por sí solo. Se los digo porque más de una vez me ha tocado lidiar con una persona que el inglés no es su idioma nativo, el mío tampoco, y tratar de convencerlo de que lo que tú le estás presentando va a funcionar. O también estudiar el lenguaje corporal de las personas, sobre todo la gente de los países nórdicos que no son muy expresivos, si les está gustando lo que estás haciendo o no. Que una persona de esas termine el trabajo y te dé la mano es como wow, es un extremo gesto de emoción. Y es algo que no estamos acostumbrados. Me di cuenta que no importa el tamaño de lo que hagas, tienes que tener un compromiso muy grande. Desde las cosas más pequeñas hasta lo más grande, hay que poner el mismo empeño, porque esto es para siempre en la piel de una persona. Te puede ir muy muy bien o te puede ir muy muy mal. Y hay una reputación que cuidar. No es un impreso que salió mal y lo quitaste. La piel de alguien. Y no es que no te llaman, es que no te recomiendan y te pueden. ¿Okay? Y luego me di cuenta, también estaba pues volviendo a los inicios. Esto me di cuenta que muy bien chévere trabajar, hacer tu motivo en realismo, porque no sigo dibujando. Fue muy gracioso este día porque este amigo tiene un retrato que le estoy haciendo y esto lo habíamos dejado para otro día. Voy a tatuarlo, le digo, mira el retrato, no está curado, no vas a hacer el logo. Yo, sí, pero no tienes la impresora. No. Ajá, ¿y la plantilla? No. ¿Cómo vamos a hacer? Tranquilo que yo lo voy a dibujar. ¿En serio? Sí. ¿Tú confías en mí? Sí, claro, Federico, confío en ti. Y bueno, dibujé el cráneo del lobo con mi referencia y dije, es posible. ¿Cómo logras esto? Bueno, practicando todos los días. Practicando todos los días. ¿Dónde buscamos la inspiración? Me di cuenta que viajando, visitando museos, viendo el trabajo de otras personas. Estas fotos son en Barcelona, un viaje reciente. Guillermo Lorca es el artista del trabajo grande. Gottfried Halben es un artista austríaco, el que está en la otra foto. Y son cosas que tú vas dándote cuenta de que te exigen y te dicen que eso es posible. Y no todo tiene que ser viendo en pantalla lo que te inspire. Puede ser lo que te rodea. Todo lo que nos rodea nos inspira de una forma u otra. Paralelo al tatuaje, pues me reencontré con la pintura. Y es algo que siempre he querido volver a cultivar y ha ido de la mano con lo que estaba haciendo. Ha marcado un antes y un después en mi trabajo. Y bueno, me di cuenta que cuando volví a ver clases de pintura al óleo, que el aprendizaje vencía la inteligencia. Puedes creer, yo llegué bueno, yo ya sé diseñar, yo ya sé dibujar. Bueno, cuando entré a esta academia y te das cuenta de que al lado tuyo había una señora que tenía 50 años, que pintaba 80 veces más que tú, que no tenía Instagram, no era famosa ni nada, pero te pone los pies sobre la tierra, te das cuenta de que ya, otra vez, vamos otra vez al inicio, pon los pies sobre la tierra y vuelve a aprender. Y ahí es cuando descubro la obra de Patricia Rizzo, que es mi actual profesora de pintura al óleo. A 2 cuadras acabo de clase con ella. Vi su obra en vivo, me cautivó, empecé a dar clase con ella y ha sido determinante en mi formación. Me ha ayudado muchísimo a entender el color, la composición, a pintar de mejor, a prestar atención al detalle y se lo juro que esto aquí impresiona, pero en persona es increíble. Entonces, mezclando lo que he aprendido con Miguel, con Iván, con ella, pues he hecho esa simbiosis y es lo que mi trabajo se identifica hoy en día, joven. Pero cosas que aprendí con ella es que hay que vivir inspirado. ¿Y cómo vive uno inspirado? Bueno, la inspiración se busca, no es que se abre el cielo, llegó la musa, no. Busca la inspiración, busca rodearte de personas que quieran trabajar igual que tú, ten referencias siempre a la mano, que tu espacio de trabajo sea lo más cómodo para ti, sin ningún tipo de distracciones. Sé que a veces es complicado lograrlo, pero se puede. En la medida que tú estés rodeado de cosas que te motivan y te ayudan, mejor va a ser tu trabajo. Y bueno, empecé otra vez a pintar, mi obra después empezó a repetirse, eran retratos femeninos, buscaba los cascos, esta era el día que me gustaba, empecé a buscar más texturas, empecé a buscar el mismo lenguaje una y otra vez con distintos colores, usaba complementarios y llega un punto en el que empiezas a hacer ya series de tu trabajo y manejando más o menos el mismo lenguaje y te vas atrayendo más cosas, formatos más grandes, otros colores complementarios.
Y todo se puede resumir a la máxima que tienes que dibujar cada vez que puedas. El tiempo que tenemos es muy valioso. Perdemos demasiado tiempo todo el día metidos en internet a veces haciendo nada. Dosifíquenlo, tengan un cuaderno a la mano, tengan siempre un cuaderno de bocetos. No tiene que ser perfecto, pero son sus ideas, bájenlas. En la medida en que practiquen, en la medida en que serán mejores. Actualmente mi obra ya va por este camino, ya es un tema un poco más personal. Esas manos que están ahí son las manos de mi tío, fue quien le hice mis primeros tatuajes, una de las personas que me animó a tatuar. La foto se la tomé yo, pintamos el cuadro, va a una exposición ahora en 2 semanas, ya mi obra también ha estado en galerías. Entonces creo que lo que les digo es no rendirse, seguir siempre adelante. Todo lo que están aprendiendo aquí, muchachos, es valioso. Y si pudiéramos resumir todas estas cosas que les estaba comentando al final, es que la constancia siempre va a vencer al talento, la disciplina va a vencer a la motivación, el trabajo va a vencer a la suerte, la paciencia va a vencer la ambición, el aprendizaje va a vencer a la inteligencia y la determinación es lo que los lleva siempre al éxito. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? Gracias.